Desde hace años, el público se ha visto cautivado por la perdurable saga del príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles, un romance impregnado de escándalo y anhelo. Sin embargo, en medio de los susurros de cortejos reales, yace una historia oculta al ojo público. Una historia de amor mucho más profunda de lo que cualquier cuento de hadas se atrevería a imaginar. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de la relación del príncipe Carlos con Kanga Tryon? ¿Y cómo afectó esta relación a su matrimonio con la princesa Diana? Acompáñenos en esta cautivadora aventura mientras desentrañamos la verdad sobre la otra amante del príncipe Carlos, a la que amaba más que a Camilla. El príncipe Carlos busca el amor. Una vez considerado el soltero más codiciado del mundo, el príncipe Carlos era objeto de gran admiración por parte de las jóvenes que soñaban con convertirse en reinas. Abrazó su reputación de playboy. A menudo se le ve en compañía de damas glamurosas. Como futuro monarca, la responsabilidad de asegurar el futuro de la monarquía recaía sobre sus hombros. Su misión era seleccionar una esposa que no solo se convertiría en la reina de Inglaterra, sino también mantener la dignidad de la monarquía. Sin embargo, el viaje de Charles para encontrar a la novia perfecta estuvo plagado de desafíos. Su reputación de romántico llevó a algunos a considerarlo poco fiable. Con el tiempo corriendo y el mundo mirando, la presión era grande para que tomara una decisión adecuada. Desde posibles romances con su futura cuñada hasta propuestas de matrimonio de parientes lejanos, Charles navegó por una compleja red de relaciones en busca de una pareja adecuada. La perspectiva de un matrimonio dinástico agradable para todos era una consideración. Desde hace más de 10 años, el príncipe se embarcó en una búsqueda para encontrar a la mujer perfecta. Al príncipe Carlos no le costaba encontrar novias para divertirse. Pero cuando se trataba de encontrar una esposa adecuada, se enfrentó a retos considerables. Se fijó un plazo: casarse a los 30 años, sabiendo que estaría bajo una inmensa presión para elegir sabiamente. En una entrevista de 1969, Carlos habló apasionadamente de la ardua tarea de encontrar una esposa adecuada para el papel de reina. Reconoció las grandes expectativas depositadas en él para continuar con éxito la dinastía. La mujer que eligió debía cumplir unos criterios estrictos: aristocrática, aprobado por la reina; no católica, no divorciado; y, lo más importante, una virgen. Este último requisito se subrayó como una necesidad absoluta. Estos criterios fueron especialmente difíciles de cumplir durante el año 70, en plena revolución sexual. En el círculo social de Charles, encontrar una virgen era tan raro como avistar una sirena. Su búsqueda se complicó aún más por el constante escrutinio de los medios de comunicación. El mero hecho de ser visto con una mujer en un partido de polo podía desatar rumores de compromiso o incluso de futura reinado. Entre las muchas mujeres que captaron la atención del público, Kanga fue el que más destacó. A pesar de no casarse con ella, la supuesta relación de Charles con Kanga continuó hasta su fallecimiento, dejando una huella duradera en su historia romántica. Kanga Tryon, de la alta sociedad británica. Dale Elizabeth Tryon, cariñosamente llamado Kanga Tryon, fue una presencia excepcional en la sociedad británica. Kanga, nacido en Melbourne, Australia, el 3 de enero, 1948, era la mayor de los 3 hijos de una familia acomodada. Al principio de su vida, se enfrentó a retos diagnosticada con la enfermedad de Perthes, que afecta a la articulación de la cadera hasta los 9 años. Durante este tiempo, pasó muchos meses en un hospital infantil, confinada a tirantes de hierro desde los pies hasta el pecho. Además, le habían diagnosticado espina bífida desde la infancia. Después de graduarme, Kanga se trasladó a Londres y trabajó como relaciones públicas para la compañía aérea Qantas. Comenzó su carrera a finales de años 60 como reportera del Australian Women's Weekly. En 1969, se trasladó al Reino Unido y continuó su trabajo en la oficina londinense de la revista. En los años 70, trabajó brevemente como agente de moda para un diseñador estadounidense en el Reino Unido. Kanga entró en el mundo de la moda cuando empezó a trabajar en la famosa casa de diseño Hardy Me, a la tierna edad de 17 años. Su buen ojo para el estilo y su talento para el diseño la llevaron rápidamente al mundo de la alta costura. Más tarde, creó su línea de moda, y sus creaciones eran admiradas por su elegancia y singularidad. Más allá de su carrera en la moda,
Kanga era conocida por su personalidad magnética y su capacidad para moverse sin esfuerzo en las altas esferas de la alta sociedad británica. Su estilo distintivo, a menudo descrita como diversa e innovadora, la convirtieron en una presencia destacada en actos sociales y galas. Sin embargo, fue el matrimonio de Kanga lo que la llevó a la fama. Apenas 2 semanas después de su llegada a Inglaterra desde Australia, se cruzó con Anthony Tryon, el tercer barón Tryon, que ocupaba un puesto de prestigio en el círculo íntimo de amigos del príncipe Carlos. Cuando Kanga y Lord Tryon se casaron en 1973, el hogar ancestral de su familia, la Old Manor House de Great Durnford, cerca de Salisbury, a una escuela. Kanga afirmó posteriormente que fue el dinero de su padre el que les proporcionó refugio inicialmente. Sin embargo, en poco tiempo, consiguieron recuperar la casa, convirtiéndola de nuevo en una residencia familiar con Kanga, haciéndose cargo de su renovación y alegando que fueron sus fondos los que impulsaron la remodelación. Fue a través de su marido que se cruzó con Charles, y su encanto y relajado comportamiento australiano captaron rápidamente su afecto. No solo Charles se enamoró de ella, pero el resto de su familia también la adoraba, invitando a Kanga y a Lord Tryon a Balmoral, donde incluso cabalgó junto a la reina. A cambio, Lord Tryon invitó a Charles a su cabaña de pesca en Islandia. Aislado en un lugar tan remoto, Charles pronto se sintió profundamente atraído por la mujer de su amigo. De repente, Kanga se dio cuenta de la gran influencia que ejercía una mujer que se había convertido en amante del príncipe en la alta sociedad, mientras que Camila comprendía bien esta dinámica para Kanga, una mujer de clase media de Melbourne. Fue una revelación reveladora. Tan alejado de los intrincados códigos sociales de la aristocracia británica, tras el glamour de la escena social londinense, usted, en Londres, Kanga se sumergió en la vibrante escena social. Mezclarse con personas influyentes. A lo largo del años 70 y 80, su vida parecía glamurosa y sin esfuerzo, con un marido cariñoso y 4 hijos. Sin embargo, entre bastidores, estaba trabajando duro para construir su riqueza. Invirtió en propiedades, los renovó, y luego se adentró en la industria de la moda. Siempre que quería promocionar algo, dejaba caer pistas intrigantes. ¿Sabías que su apodo Kanga se lo puso nada menos que el mismísimo príncipe Carlos, o que él la llamaba la única mujer que me ha entendido? Incluso se rumoreaba que Charles había visitado la casa de su familia en Melbourne, que de alguna manera se hizo público debido a misteriosas llamadas telefónicas a los paparazzi. El príncipe Carlos y Kanga se movían en los mismos círculos sociales, tenían intereses mutuos y apoyaron juntos varias causas benéficas. Kanga, con su animada personalidad y su impecable sentido de la moda, sin duda añadió una pizca de encanto a la vida de Charles. El impacto de Kanga en las elecciones del príncipe Carlos no puede pasarse por alto. Conocida por su estilo distintivo caracterizado por una mezcla única de moda tradicional y contemporánea, su influencia en las elecciones de moda de Carlos fue notable. Príncipe Carlos, como cualquier figura pública, siempre había sido objeto de escrutinio por su aspecto. La orientación de Kanga en materia de moda no se limitaba a la estética, sino también de proyectar una determinada imagen. Su estilo atemporal y elegante pareció calar en el príncipe. En el mundo de la familia real británica, las apariencias son esenciales, y Kanga contribuyó a que el príncipe Carlos luciera siempre su mejor aspecto. Comprendía el poder de la percepción. Cuando lanzó su negocio de moda en Beauchamp Place, una prestigiosa zona de Londres, lo llamó audazmente Kanga. Era como poner un cartel que dijera, respaldada por la familia real, en su puerta. Los clientes se agolpaban en su tienda, haciendo caso omiso de las sutiles risitas en los círculos de la moda. Muchos no vieron la elegancia ni la sofisticación en los diseños de Kanga, pero bajo su atrevida fachada, existía un marcado contraste entre las personalidades pública y privada de Kanga. Aunque había compartido un breve romance con el príncipe de Gales, las normas sociales le impidieron celebrar abiertamente este triunfo. Camila, su amante rival, comprendía esta dinámica con naturalidad, tal vez debido a la historia de su propia familia, que incluía un romance con un príncipe de Gales anterior, Kanga, que provenía de un entorno diferente, luchaba por contener sus emociones, lidiando con la alegría del amor.
y la angustia de perderlo a manos de un competidor. Con el tiempo, llegó a considerar su matrimonio como carente de afecto, a pesar de la evidente devoción de su marido por sus hijos. Un noble dilema. En los años 70, el príncipe Carlos alternaba a menudo sus afectos románticos entre dos mujeres, llevando a cabo sus devaneos en cualquiera de sus fincas rurales o en la residencia de los Tryon en Islandia. Fue en la casa islandesa de los Tryon donde recibió una noticia que le cambió la vida. Lord Mountbatten, su mentor y pariente, había sido asesinado por el IRA. La impactante revelación afectó profundamente a todos, especialmente el príncipe Carlos, que se alojaba con los Tryon en ese momento. En su momento de desesperación, encontró consuelo en la presencia reconfortante y solidaria de Kanga. Mientras los homenajes a Lord Mountbatten se sucedían y la condena a sus asesinos resonaba en toda la nación, el príncipe Carlos, más decidido que nunca a encontrar esposa y futura reina, se cruzó con la princesa Diana Spencer. Mientras el príncipe Carlos buscaba matrimonio y herederos, Kanga se centró en su mundo de la moda. Sus inteligentes movimientos de marketing, como nombrar su línea de moda con el apodo que le puso el príncipe, incluso dio sus frutos cuando la princesa Diana lució uno de sus vestidos en el concierto Live Aid unos años más tarde. La dinámica entre Kanga y Diana parecía irritar a Camila, el interés amoroso del príncipe Carlos. Aunque la profundidad de su amistad no está clara, parecían llevarse mejor que Diana y Camila. Kanga fue un aliado formidable y probablemente se metió en la piel de Camila. Aunque tener una amante no es raro en los círculos aristocráticos, la discreción es primordial. Aunque a Charles le atraía la personalidad extrovertida de Kanga, su condición de forastera causó complicaciones. La familia real británica, en particular, puede que desconfiaran de la falta de discreción de Kanga y de su divergencia con su entorno social. La década de 1990 fue un reto para el príncipe Carlos, con conversaciones telefónicas filtradas entre él y Camila que salieron a la luz en 1993. Este turbulento periodo aumentó la complejidad de sus relaciones y su percepción pública. En el década de 1990, en medio de la agitación que rodeó la separación de Carlos y Diana, Charles hizo una confesión televisada, admitiendo su infidelidad. La opinión pública estaba dividida, sin una clara lealtad a Charles, Camila u ambos. Luego vino la explosiva entrevista de Diana en Panorama en 1995, seguido de su divorcio y la trágica muerte de Diana en 1997. Como bien afirma Christopher Wilson en The Daily Mail, durante este periodo, Charles se enfrentaba a una situación peligrosa. La muerte de Diana alimentó la ira hacia Camila, poniendo en riesgo la reputación de Charles. En esta época turbulenta, Charles necesitaba discreción, algo de lo que Kanga carecía. Había rumores, según informa el Daily Mirror, que Kanga no era discreta sobre su relación con Charles. Supuestamente, dejó cartas suyas por ahí, insinuando una conexión más profunda entre ellos. Aunque estas cartas de amor siguen siendo un misterio, su posible existencia suponía una amenaza, especialmente después de las escandalosas filtraciones de la conversación telefónica del tampón. En medio de los esfuerzos por rehabilitar la imagen de Camila a finales de años 90, la revelación de cartas de amor de Charles a otra mujer sería perjudicial. La familia real, especialmente Charles, pretendía restar importancia a cualquier asociación con otras mujeres, especialmente durante este delicado periodo de restauración de imágenes. Además, Christopher Wilson destaca un aspecto intrigante de los asuntos reales: la importancia de que la amante esté casada y tenga más que perder. Con el divorcio tanto de Camila y Andrew como de Charles y Diana, el título de futura reina y esposa de Carlos se volvió incierto. Durante este periodo, Carlos parecía inclinarse hacia Camila como su confidente, dejando que Kanga navegue por su cada vez más complicada vida. Lucha contra el cáncer y salud mental. En 1993, cuando Kanga recibió la noticia de un cáncer de útero, fue un duro golpe. Justo antes de este diagnóstico, había sido operada con éxito de espina bífida, solo para enfrentarse a otra batalla. Esta revelación salió a la luz en un periódico australiano a principios de enero de 1994. A pesar del desalentador diagnóstico, la reacción de Kanga fue inesperada. En lugar de hundirse en la desesperación, comentó: «¡Qué aburrimiento!». Sorprendentemente,
Encontró enriquecedores algunos aspectos de su viaje oncológico. Aportó nuevas caras y conexiones a su vida, con las que nunca se habría topado de otro modo. Su resistencia y su actitud positiva eran realmente extraordinarias, especialmente teniendo en cuenta su lucha de toda la vida contra los problemas de salud. Sin embargo, el camino no estaba exento de dificultades. Los tratamientos, tanto para las operaciones como para el cáncer, la llevaron a depender de los analgésicos, un resultado común en tales circunstancias. Además, es concebible que Kanga luchara con problemas de salud mental no diagnosticados. La coexistencia de dolencias físicas y psicológicas conduce a menudo a la automedicación, lo que podría explicar su dependencia de los analgésicos. Existe la posibilidad de que Kanga padezca trastorno bipolar, que no se sugiere para avergonzarla o disminuirla. Más bien, varias pistas apuntan a esta posibilidad. Su hija Victoria reflexiona sobre cómo, en retrospectiva, el comportamiento de Kanga se alinea con el trastorno bipolar, aunque entonces se comprendía menos. Victoria recuerda episodios que parecen indicativos de estados maníacos y depresivos. Además, las interacciones de Kanga con la prensa arrojan luz sobre posibles episodios maníacos. Compartió compras extravagantes como la compra de un bar local, un helicóptero y un coche deportivo en un día, sugiriendo un comportamiento impulsivo característico de la manía. Incluso el comentario de su suegra alude a décadas de tumultos, lo que sugiere una larga lucha que puede haberse atribuido a una enfermedad mental no diagnosticada. Una vez más, es vital tener en cuenta el contexto. Kanga se enfrentó a una gran confusión personal. Fue detenida en virtud de la ley de salud mental, y su matrimonio se estaba desmoronando. Así que, es prudente abordarlo todo con escepticismo. Incluso si solo consideramos el peso de la depresión, dadas las experiencias vitales de Kanga, es totalmente comprensible. Pero aquí es donde brilla la resistencia de Kanga. Después de ser declarado libre de cáncer, se ingresa voluntariamente en un centro de rehabilitación. Hay un artículo de The Independent escrito el año anterior. La admisión de Kanga. La reportera hizo un recorrido por la granja donde fue ingresada y describió vívidamente la casa solariega del siglo XVII que sirvió de centro de rehabilitación. La imaginería de sus grandes puertas chirriantes, vigas bajas de madera y alfombras color melocotón ambientan el lugar. Es un detalle interesante, porque uno podría preguntarse por qué un centro de rehabilitación tendría ventanas que los pacientes pudieran abrir fácilmente. Pero quizás, siendo una manera centenaria, no estaba equipada para la atención moderna al paciente. Entonces llega el incidente chocante. Kanga cae desde una ventana del primer piso, destrozando su columna vertebral y dejándola paralizada de cintura para abajo. Inicialmente, los periódicos lo etiquetan como un misterio, preguntándose cómo pudo ocurrir tal caída. Más tarde, Kanga afirma que la empujaron. Hay cierta confusión sobre si era la primera o la tercera planta, pero la mayoría coincide en que fue una caída significativa, aproximadamente de 6 a 7 metros. Dadas las preocupaciones previas de la princesa Diana por su seguridad, no es sorprendente que Kanga comparta temores similares. Los rumores se arremolinaban, con algunos diciendo, Camila podría estar involucrada. Se habla de que las ventanas son bastante pequeñas, lo que hace parecer que alguien tuvo que empujar a Kanga, o tenía que empujarse a sí misma. Pero tenemos que tener cuidado, haciendo conjeturas. Una revelación real. La publicación de la reveladora exposición de Andrew Morton, Diana, su verdadera historia, marcó un momento crucial en la percepción pública. El libro desvelaba la insatisfacción de la princesa con su matrimonio con el príncipe Carlos, que había sido infiel, su lucha contra la bulimia, y su sentimiento de soledad y tristeza. Aunque Morton negó inicialmente la participación de Diana en la escritura del libro, se convirtió en una sensación mundial, traducido a 29 idiomas y vendiendo aproximadamente 5 millones de ejemplares en todo el mundo. Las revelaciones de Morton marcaron efectivamente la conclusión del matrimonio real, y en diciembre de 1992, el primer ministro John Major reveló que la pareja había decidido separarse. ¿Cómo se involucró Diana en el explosivo libro de Morton? Morton comenzó su carrera periodística en los años 80. Trabajó inicialmente para el periódico sensacionalista británico The Daily Star. Comenzó como reportero generalista antes de convertirse en corresponsal real. Morton ya había escrito libros sobre el príncipe Andrés y su esposa,
la duquesa de York. En 1990, publicó El diario de Diana, un retrato íntimo de la princesa de Gales, sin autorización. Queriendo profundizar en la vida de Diana, Morton se hizo amigo del doctor James Colthurst, un amigo de la princesa, a quien conoció mientras cubría la visita de Diana a un hospital. A través de Colthurst, Morton le propuso la idea de que Diana le ayudara a escribir una biografía sobre ella. Sorprendentemente, Diana estaba abierta a la sugerencia. Morton contó más tarde en un relato publicado por el Daily Mail que Diana temía ser clasificada como enferma mental y encerrada por palacio en cualquier momento. Ella creía que a menos que se compartiera la historia completa de su vida, el público no entendería sus decisiones. Como se retrata en The Crown, una popular serie de televisión que dramatiza a la familia real británica, Diana no accedió a una entrevista directa con Morton. En su lugar, grabó largas respuestas a sus preguntas en su casa del Palacio de Kensington, con Colthurst actuando como mensajero entre ellos. Cuando Morton escuchó las grabaciones, le sorprendió la franqueza de Diana. «Encendí mi grabadora y escuché a la princesa Diana hablando con franqueza», recordó Morton. Compartió su tristeza, sentimientos de traición, e incluso mencionó su lucha contra la bulimia nerviosa, un desorden alimenticio, y su rival. Cuando salió el libro, Morton reconoció haber hablado con los amigos de Diana, mostrando su apoyo a ella en lugar de a la familia real. Diana recibió menos formación para su papel que las cajeras del supermercado. Morton comentó al New York Times en diciembre de 1992. «Esta falta de apoyo dura ya 10 años. Cabría esperar que abordaran el problema antes. Pero nada se aborda hasta que se convierte en una crisis, que es un defecto importante de la organización». Mientras Diana, su verdadera historia cambió para bien la visión que mucha gente tenía de Diana. Horton fue criticado por escribirlo. Más tarde compartió con The Toronto Sun que la gente le cuestionaba, preguntando, «¿Por qué estáis discutiendo esto? ¿Y cuántos beneficios obtienes?». Pasaron por alto la historia principal y desatendieron la regla primordial del periodismo. Para contar la historia. El año siguiente a su estreno, el libro de Morton se adaptó en una película para televisión con Serena Scott Thomas como Diana y David Threlfall como Carlos. El crítico Ken Tucker de EW comparó la fama de la pareja real con la de parejas legendarias como Antonio y Cleopatra, diciendo que estaban destinados a convertirse en figuras icónicas. A pesar de su estatus, la película ahondaba en los aspectos menos glamurosos de sus vidas. Morton se enfrentó de nuevo a las reacciones negativas cuando, en octubre de 1997, publicó una edición actualizada del libro poco después de la trágica muerte de Diana. Esta vez, reveló que la propia Diana había sido la fuente principal, incluyendo transcripciones editadas de sus respuestas. El crítico Mark Lawson, de The Guardian, condenó las acciones de Morton, acusándole de traicionar la confianza de Diana al publicarlo póstumamente. Mirando hacia atrás, Diana, su verdadera historia, sigue siendo un hito en la biografía real, que ofrece una visión de la tumultuosa vida de una de las figuras más emblemáticas del siglo XX. Un intento fallido de reconexión. Es bien sabido que durante un partido de polo a mediados de los 90, Kanga, que en aquel momento iba en silla de ruedas, supuestamente intentó reconectar con Charles. A pesar de sus esfuerzos por reavivar su amistad, Charles no estaba interesado. Según el libro de Tina Brown de 2022, Los papeles de palacio, Charles emitió posteriormente un comunicado para distanciarse de Kanga, alegando que solo eran conocidos. Afirmó que solo hablaban 1 o 2 veces al año y expresó su deseo de mantener las distancias. Sin embargo, Brown señaló que Charles seguía admirando la franqueza de Kanga, a pesar de sus intentos de alejarla. El 17 de junio, 1997, sobre las 2:20 de la tarde, la policía fue llamada a la casa de Kanga y Anthony en el pueblo. Kanga decía que sentía que su vida corría peligro. John Clancy, que conocía a Kanga desde hacía 25 años, dijo entrando en el jardín, parecía que necesitaba a alguien con quien hablar. Kanga había hablado con una agencia de noticias local, diciendo que su marido volvió de un viaje de pesca en Rusia y soltó la bomba de que quería el divorcio. Estaba conmocionada y disgustada, y luego colgó. Pero resulta que no era mentira porque al día siguiente,
Lord Tryon confirmó que se separaban. Lo que enfureció a todo el mundo fue cuando el artículo decía: la arrastraron, pateando y gritando de la casa. Pero aquí está el truco. Ni siquiera podía usar las piernas. Lord Tryon dijo que tenía una crisis nerviosa y que llevaba meses actuando de forma extraña. Piénsalo. Múltiples cirugías, cancer diagnosis, rehabilitación, dependencia de los analgésicos, caerse o ser empujado por una ventana y acabar paralizado. Había sido un viaje duro para ella. En otoño de 1997, Kanga va a visitar a su madre a Australia. Luego se dirigen a la India para ver a un médico homeópata llamado Dr. Ali. Tiene el sello de aprobación del mismísimo príncipe Carlos, que confiaba tanto en él que incluso la princesa Margarita le visitó cuando se encontraba mal a principios de los 2000s. No estamos del todo seguros del trato que recibió de él. Pero según un artículo del Irish Times, ella deliraba sobre sus fantásticos masajes en las piernas. Ella creía de verdad que la ayudaban y que con el tiempo podrían ayudarla a volver a caminar. Su gran sueño era entrar en la sala del tribunal en noviembre, una vez alcanzado el acuerdo con su marido. Quería salir triunfante. Desgraciadamente, mientras estaba en la India, su estado empeoró, así que volaron de vuelta al Reino Unido y directamente al hospital. Tristemente, allí falleció en noviembre de 1997, pocos meses antes de sus 50 años. Fue a causa de una septicemia, o envenenamiento de la sangre, relacionada con la cirugía plástica que se hizo para cubrir una úlcera de decúbito. Fue un final triste para alguien que esperaba empezar de nuevo. Tras el fallecimiento de Kanga, el príncipe Carlos estaba profundamente afectado y visiblemente conmocionado por la pérdida de su querida amante. Se dice que lloró desconsoladamente durante su funeral, una conmovedora muestra de su dolor. Ensombreciendo su conducta. Durante este periodo, se encerró en sí mismo, a menudo de aspecto sombrío. Se decía que incluso se negaba a comer durante días, consumido por el peso de sus emociones. La ausencia de Kanga dejó un profundo vacío en su vida, y su recuerdo perduró como un sombrío recordatorio de su vínculo. Si Kanga hubiera estado sano, ¿habría sido competencia para Camila tras la muerte de Diana? Tal vez no. Pero lo que hace su historia es hacernos cuestionar esta idea de la épica historia de amor de Carlos y Camila. Te hace preguntarte por qué necesitamos esta narrativa perfecta de cuento de hadas para aceptar que dos adultos se reúnan tras divorciarse. A veces, creemos que la historia que intentan vendernos les crea más problemas, tanto en la familia real como en los medios de comunicación. Su vida fue objeto de un documental del Canal 4 en 2008 titulado La otra amante del príncipe Carlos. Este documental ahondaba en su supuesta relación con Charlize y en las penurias que pasó. La familia Tryon negó rotundamente cualquier insinuación de un romance entre Kanga y Charlize, como se dice mucho en el documental. ¿Qué opina de la otra amante del príncipe Carlos a la que quería más que a Camila? Háganos saber su opinión en los comentarios.